a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Ahora sí, empecemos. Yo le agregué algo más, ahora ya últimamente, después de haber terminado. Ahora sí le puedes, por favor. Y le agregué esto porque me llamó la atención. Si nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿cómo es posible que no lo pueda incorporar en esto? Sal y luz en la tierra para el mundo somos nosotros. Naturalmente, sigue, hermano. Ok, dice, sal y luz en la tierra para el mundo. Introducción. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Ok, esto resume todas las situaciones que estamos viviendo. Usted se da cuenta, por ejemplo, los problemas que hay hoy en día. Mire, la familia siempre han tenido problemas, el esposo con la esposa han tenido muchísimos problemas siempre, unos por falta de educación, otros por las corrientes del mundo, otros por las condiciones económicas, otros por los problemas intrafamiliares. Todos estos son motivos por los cuales hay problemas en el mundo. Pero fundamentalmente la familia es la base de la sociedad. O sea que la familia, en síntesis, resumiendo, es la sociedad más poderosa del mundo. Porque el mundo está compuesto por familias, o sea, por sociedades. Cada familia es una sociedad, es un vehículo de toda la sociedad. Amén. Siga. Amén. Pablo le había explicado a Timoteo cuál debería ser su actitud ante el error doctrinal dentro de la iglesia. ¿Por qué le dice Pablo y es enfático, le hace énfasis que le prestara mucha atención a este tipo de doctrina? ¿Cuál doctrina? La apostasía. O sea, la gente conoce a Dios, lo confiesa con sus labios, pero con sus acciones lo niega. Eso es apostasía. Amén. Y hay otras dimensiones de la apostasía que la vamos a ver adelante. Siga. Y ahora pasa a advertirle de que esta oposición a la verdad iba a ir en Oiga, aumento. esta oposición a la verdad, o sea, a lo que ha sido establecido por Dios, la oposición a la verdad es una oposición a lo que Dios estableció desde el jardín del Edén. Desde allá viene la apostasía. Amén. Amén. El cuadro completo no es nada alentador, pero como líder espiritual, Timoteo tenía que ir un paso por delante de los acontecimientos para que estos ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir un paso adelante de los acontecimientos? ¿Por qué no al lado de los acontecimientos? ¿Por qué no detrás de los acontecimientos? ¿Por qué? Pregunto yo. Es obvio, porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Él nos avisa de lo que va a suceder mañana. Se predica hoy para que no suceda mañana, pero a la gente no le importa. Léame otra vez que Dios va adelante un paso. El cuadro completo no es nada alentador, pero como líder espiritual, Timoteo tenía que ir un paso por delante de los acontecimientos, de los sucesos, de lo que iba a pasar en la ciudad, en la familia, en el ministerio mismo del Señor o en la nación donde estaban. Amén. Para que estos no le encontraran desprevenido y así supiera cómo debería reaccionar ante ellos cuando tomara el relevo de Pablo. Esta advertencia, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, según de Timoteo 3:1, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto. Oye, también debes saber esto. Le está escribiendo, le está diciendo que esto lo debes tener muy en cuenta porque va a suceder esto. O sea, él estaba prevenido. Era la palabra profética. Era Dios enviando una profecía. Eso fue en el tiempo de Jesús, no hoy. Hoy nos habla también, pero no le podemos decir que el profeta tal me dijo que mañana iba a pasar esto. No, Dios habla a tiempo. Dios está hablando hoy, a tiempo, para que mañana no caigamos en el error. Y no se le puede decir a este o a aquella profetas. Amén. Siga. ¿Qué dice 2 Timoteo? Las características de los hombres en los días venideros. 2 Timoteo 3:1. 3:2 al 5, ¿no?
No, 3:1. Ah, 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sigo? En los posteriores, sí. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Permítame, ¿no está pasando eso hoy en día? ¿No pasó ayer? ¿No pasó antier? Claro que sí. Hay hombres que buscan alimentar su propio vientre. Amén. Ellos quieren satisfacer su propio vientre. ¿Qué significa su propio vientre? Quieren su propio bienestar material, personal. Predican por ganancia. Esta es una ganancia deshonesta. No le están robando a nadie, están engañando a la gente. Y son deshonestos. Amén. Sigamos. ¿Cuándo vendrán los postreros? ¿Cuándo vendrán los postreros días y cuánto durarán? ¿Cuánto durarían? En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días. ¿Dónde, en qué página estás? ¿En lo uno? ¿En la primera? ¿En la segunda? Ok. Sigamos. En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Porque quizás hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, pero el postrer día puede ser mañana. El postrer día fue ayer. El postrer día es hoy. ¿Se lo explico? El postrer día fue hoy. El postrer día fue ayer. Si me hablaron a mí la semana pasada que el postrer día, o sea, pudo haber sido ayer, pudo haber sido hoy o puede ser mañana. O sea, la conjugación de los verbos no importa. Yo fui ayer, fui antier, soy hoy y seré mañana. Esa es la conjugación de ese verbo, de los postreros días. Entonces, al que le pasó ayer, a él se le explicó, se le predicó hace 2 semanas y le pasó ayer. O sea, él no prestó atención a los postreros días, al mensaje para los días postreros, sino lo pasó desapercibido y le sucedió ayer. Sí, estamos... Sí, está bien. ¿Es correcto? Bueno, bien. Sigan. Y también, ¿cuál sería la duración de esos tiempos peligrosos? La forma en la que los apóstoles se refieren al Nuevo Testamento, a los postreros días, no se limita únicamente a los años anteriores. Oiga, no se limita únicamente a los años anteriores de la venida de Cristo, porque los años anteriores a la venida de Cristo son mañana. ¿Sí? Estos son los postreros días, porque Él no ha venido todavía. Él estuvo con ellos, pero Él profetizó que en los postreros días, lo que estamos leyendo hoy, lo profetizó hoy, lo profetizó ayer, pero se puede cumplir mañana. O sea, en cualquier día es postrer día. Sigue, hermano. Sino que abarca un periodo más amplio, que comienza con la ascensión de Cristo y se extiende hasta el momento en que Él regresará para establecer su reino en esta tierra. Hechos 2:17. Leamos Hechos 2:17, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, hermano, oiga, esto es lo que me llama a mí la atención. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todos aquellos que estén dispuestos Amén, a amén. recibir el Así bendito es. mensaje Amén. de la posteridad, hermano. Amén. Repítamelo otra vez. por Y en los favor. postreros días, En los postreros días. dice Dios. O sea, los postreros días es hoy, Amén. porque Él lo predicó hace 2000 años. Amén. Y estamos viviendo los postreros días. Amén. Siga. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Está pasando o no? Mire todos los que vemos. Y todos nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Amén. Él está con nosotros. Amén. Él es el que ministra nuestras vidas. Amén. Él es el que suple. Nos suple a nosotros. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hebreos 1:2, por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó Oiga, en heredero. estos postreros días, Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. hermanos,
yo solamente le voy a hacer una pregunta. Y quiero dejar acá, quiero hacer una reseña poderosa en esto porque, repítame por favor lo último que leíste. Hebreos dijo 1. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien así mismo hizo el universo. Yo voy a hacer una breve reseña acerca de cómo hizo Dios el mundo. ¿Cuáles fueron los elementos que Dios usó para hacer la tierra, hermano? Ustedes ya lo saben, ¿no? Tomó dos elementos de los tres, tomó dos, El agua, el fuego. y el fuego, para hacer la tierra, hermano. Amén. Es algo que ni la NASA ni la ciencia lo podrá hacer. No lo pueden hacer. Es más, no pueden crear una criatura. No lo pueden crear. Así sea in vitro, no importa. No lo pueden crear. Así es. Si no necesita el semen de este y el de este. Y ese semen es tierra, porque nosotros somos tierra. Amén. Amén. Y cuando ese semen constituido en persona se muera, se convierte en tierra. Entonces no pueden hacer nada, no pueden hacer vida. La ciencia puede llegar lejos, hasta Júpiter, Marte, donde quieran, pero no pueden llegar, no pueden hacer una vida, no pueden. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Primera de Timoteo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque por la palabra de Dios y por la oración Es santificado. es santificado. Todo lo que tú hagas, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy y lo que harás mañana, es hecho por la palabra. Dios es el que bendice, Dios multiplica y Dios es el que sopla espíritu de vida, sopla de su Espíritu Santo y las cosas se hacen. Amén. Bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La pregunta es, si el Señor no hubiese aparecido, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Cuál fuese nuestro futuro? La gente vive el presente como si el presente significase absolutamente todo, pero no piensan en el futuro. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Amén. Es la palabra, es la pregunta que de relevancia en este momento. ¿Dónde vamos a pasar todos nosotros la eternidad? Porque todos vamos a pasar la eternidad, pero no en el mismo lugar. Hermanos, esta pregunta tiene muchas respuestas y una de ellas se llama santidad. Porque sin fe y sin santidad nadie puede ver al Señor, hermanos. Amén. No lo podemos ver. Sin fe. Y la fe es la esperanza del hombre. La fe es la misma vida que tenemos nosotros. Dios sopló en el Edén espíritu de vida, el neuma de Dios en Adán y en nosotros. Nosotros fuimos injertados en el árbol de la vida. Ustedes y yo éramos ramas silvestres, salvajes. Y ahora estamos incrustados en el olivo real, que es el Señor. Amén. El Señor nos llamó a santidad, nos amó desde antes Gloria a Dios. de la fundación del mundo. hermano. Amén. 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 ¿Sabe por qué? Porque Él dice en su palabra que Él ya nos conocía desde Amén. antes Sí, amén. de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Hermano, por favor, Amén. Amén. esto es casi incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, nos escogió a nosotros? Millones de personas han muerto. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños, viejos, jóvenes, lo que sea, han muerto sin Cristo. El que no predica, el que no testifica, va en contra
del procedimiento de la Escritura. Iba a decir procedimiento penal, pero bueno, es que es así, hermano, es cierto. Va en contra del procedimiento de la misma palabra de Dios. O sea, en contra de la sustancia misma de Dios, de la esencia misma de Dios. Lo veo así como medio. Sigan, hermano, por favor. Lo que Pablo describe no se trataba de una situación pasajera, sino las características permanentes que en tal caso crecerán en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida de Cristo. Debemos notar también... Permítame, quiero preguntarles, ¿ustedes están esperando la segunda venida de Cristo, hermano? No, Un arrebatamiento. No, dísele. no, porque si me fui ya. No, pastor. Estamos esperando el arrebatamiento. Amén, ¿sí? amén, amén. Amén. Bien. Sigue, hermano. Debemos notar también que Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. Permítame, ¿estamos preparados para los tiempos peligrosos? Yo creo que no. Porque los tiempos peligrosos con el marido, con la mujer, con los hijos, con el vecino, con el papá, con la mamá, con la suegra, con el cuñado, con el yerno, son tiempos peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted y yo nos consagremos, nos vamos a constituir enemigos del mundo. Así es, amén. Oiga, hermano, enemigos del mundo nos vamos a constituir. Nos van a decir fanáticos, ratones de iglesia. ¿Qué más? A ver, dígame otra. Aleluya. Locos. No ¿Dónde está? importa el calificativo, hermano. No importa. Somos de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué somos de Él? Porque Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Hermano. Siga, hermano. Indica que iban a ocurrir en el futuro los tiempos peligrosos. Sin embargo, vemos el pasaje y algunos indicios de que él ya veía la semilla de todo este proceso empezando a brotar en su propio tiempo. O sea, lo que Él estaba predicando, proyectándose al futuro, Él lo estaba viendo Empezando. en sus discípulos, empezando por Judas. Lo vendió barata. Barato lo vendió. 30 monedas. Y con esas mismas monedas, Él las tiró. No le sirvieron para nada. Así es. ¿Cuál es la figura ahí? Hermano, si nosotros ponemos, yo quiero que esto no me lo van a malinterpretar, por favor. Necesitamos el dinero para poder comprar el alimento, para pagar nuestros compromisos que tenemos adquiridos. Pero no debemos depender del dinero. Así es. La necesidad es una, pero la dependencia es otra. Hay una diferencia abismal entre depender del dinero y tener una necesidad del dinero. Porque el dinero siempre Dios nos lo provee. Amén, así ¿Sabe por es. qué? Gloria Porque a Él Dios. es el proveedor. ¿Qué es más fácil decirle a los hombres? ¿O qué es más fácil interpretar? O perdón, ¿qué es más difícil interpretar? ¿Que Dios nos provee la vida o que nos provea el alimento o el dinero o las necesidades? Les hago esa pregunta a ustedes. A ver, quiero ver los teólogos aquí. A ver, por favor, dígame algo porque si no me voy a asustar. ¿No? Pues es más fácil que Dios nos provea La vida. la vida, porque sin la vida no podemos hacer nada. Es más fácil que Él nos provea, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Porque de Él mana la vida que tenemos. Tú y yo. Amén. De Él depende. Oiga, de Él depende. Sí. Si nos portamos bien, larga vida tendremos. Y si nos portamos mal, se nos acorta la vida. Ahora, un día de esto vamos a traer un estudio acerca de las prioridades del hombre. Y se nos van a caer hasta los dientes, hermano. Porque las prioridades, el orden de las prioridades lo tenemos totalmente invertido. Y el orden de la prioridad de Dios es
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Y lo Todo demás lo demás. os será añadido. Amén. Síganlo. Número 2. ¿Dónde se producirá esta depravación moral venidera? La pregunta más importante sobre las características de los hombres descritos aquí tiene que ver con la cuestión de a quién se refiere. ¿Dónde se iba a producir este evento de depravación moral venidera? Ok, esa moral, cuando las Sagradas Escrituras, para muchas de las personas que quizás no nos han sintonizado a nosotros, cuando el hombre peca, quiero ser no drástico, pero sí enfático y tácito. Cuando el hombre peca, es un atentado contra la moral de Dios. Porque todos los preceptos morales, toda la moral del mundo procede de Dios, viene de Dios. El que atenta contra la moral de su hermano, su tío, su primo, su mamá, o de cualquier otra persona, o un correlativo, está atentando contra la moral de Dios. Porque los pecados son de orden moral. Si pecamos, estamos atentando contra la moral de Dios. Amén. Siga, por favor. ¿Sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Permítame. Esa es una buena cuestión. Me gusta la pregunta. ¿Sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Los dos. En todas partes, hermano. Los dos. Es que la moral no solamente es grosería. La moral no es mirar a una mujer. La moral no es mirar a un hombre. Los pecados, la moral de Dios es amar al Señor por sobre todas las cosas Amén. y cumplir los mandamientos. Son morales. Los mandamientos, la ley de Dios es moral. Porque lo que Dios quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento y siga la moral de Dios y no falle. El hombre que falla. Por ejemplo, yo me gané 150 hoy, pero hoy le digo a mi esposa que me gané 100. Ella no me va a quitar los otros 50, pero sí me les va a buscar dónde gastarlos. Entonces, como yo soy inteligente, aparentemente, digo, no, solamente me dieron 100, me iban a dar 150. Me guardé los 50 y entregué 100. De todas formas, iban a ser míos. El robo. Yo me estoy engañando a Dios, estoy engañando a mi prójimo. Ese robo es moral. ¿Por qué están los jueces en las cortes? Para hacer cumplir la moral y la ley. Amén. Porque la ley de Dios es moral. El que atenta contra su hermano, atenta contra la moral de Dios. Gloria a Dios. Porque somos hechura de Él. Amén. Amén. Gloria a Siga. Dios. Lo cierto es que las características de los hombres descritos aquí surgen de forma natural en todos aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo y por lo tanto describen perfectamente al mundo. Pablo escribió a los romanos y menciona las mismas características para describir la sociedad pagana que no quiere tener en cuenta a Dios. Romanos 1, 28 al 31. Leámoslo, por favor. La palabra de Dios es la moral de Dios. Amén. Es la moral de Dios. Si usted se da cuenta, no habla que no corte el árbol, que no le pegue a la flor. No. Es dirigida directo al ser humano. Es moral. Amén. Siga. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de Para toda... hacer cosas que no convienen, o sea, hacer cosas amorales. Inmorales, ¿no? Sí. Estando en contra de la moral. estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, El murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aleluya. Amén. El moral, ¿sí o no? Así es. Hermanos, el que es un moralista, no es que seamos moralistas, porque no podemos ser más moralistas que la misma palabra de Dios. ¿Por qué el Señor castigó a Adán? ¿Por qué? Si le dijo, del árbol que está en el huerto, del árbol del bien y del mal, que está a la derecha, no vayas a comer, porque el día que comas, de cierto, morirás. Lo que pasa es que, y nos da una empujón. Sigue, hermano. Nada de todo esto nos resulta extraño, ni requería de una advertencia especial. Pero lo que de ninguna manera sería normal es que estas cosas se dieran dentro de la propia iglesia de Cristo. Y es precisamente acerca de esto. Repítame eso, ¿no podemos? No podemos hablar propiamente. Oh, estaba arriba, ¿no? tener en cuenta esto. Nada de esto no nos resulta extraño ni requeriría de una advertencia especial, pero lo que de ninguna manera sería normal es que estas cosas se dieran dentro de la propia iglesia de Cristo. Y es precisamente acerca de esto de lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Los principios que operaban con normalidad en el mundo iban a introducirse dentro de la iglesia. Por supuesto, no podemos hablar propiamente de la iglesia de Cristo, sino de la cristiandad profesante. Sino de la cristiandad profesante, o sea, los que profesan decir que son cristianos. Síganme. Que siempre ha sido mucho más numerosas que el pequeño rebaño de Cristo. Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oye, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermano, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amén. Amén. Hermanos, es como para caer de rodillas y decirle, Señor, gracias por escribir esto y gracias porque esto energiza mi alma, nos da ánimo para continuar avantes, todo el tiempo. Amén, amén. Sí, hermano. Tenemos que admitir con tristeza que durante siglos, en muchas de las religiones llamadas cristianas, se han percibido con claridad las características descritas aquí. Y una rápida ojeada a la cristiandad de nuestros días revelará que siguen estando presentes entre nosotros. La proliferación, o sea, la multiplicación. la proliferación de este tipo de cosas dentro de la iglesia. Oiga, los problemas que hay en la iglesia Ha tenido graves consecuencias para los creyentes auténticos. La contaminación, pero también para el mundo, que ha sufrido un declive moral alarmante. No olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos. Oiga, no olvidemos que cuando la iglesia abandona la moralidad de Dios, se vuelve como los incrédulos. O sea, que nos vamos a parecer a ellos. Porque así éramos antes. Así es. Volvemos a ponernos el uniforme que tuvimos antes. Cambió Dios nuestra identidad Amén. totalmente. Nuestros principios nos hizo nuevos totalmente. Puso preceptos santos, divinos. Y nosotros los cambiamos. Así es, amén. O sea que el hombre tiene la capacidad, así como el hombre tiene la capacidad de ir, después de estar delante del Eterno, ir a pecar. Entonces, ¿por qué no tiene la capacidad de continuar siéndole fiel a Dios? Así es. ¿Dónde radica el problema, hermano? Decisión. Porque Decisión. Decisión. Es una decisión. determinación. Usted decide seguir a Cristo. Así es. Yo decido y determino, Amén. me dé el agua donde me dé, Así es. voy Amén. a seguir a Cristo. Amén. amén. Su determinación, la seguridad que hay en usted
impacta a otros, Amén. Gloria impacta a Dios. otros, Amén, amén. contamina a otros. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Cristo es una decisión. Así es. Amén. El mundo está necesitado de hombres. ¿Por qué cree usted que estamos aquí? Estamos redimiendo el tiempo, Amén. el tiempo que perdimos. Aquí no lo estamos recuperando, pero estamos tratando de agradar a Dios, que Gloria a Dios. es Amén. nuestra Amén, prioridad. amén. Sigue, hermano. Y pierde así su capacidad de ser sal y luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 16. Leámoslo, por favor. Y perdemos la capacidad de ser sal y luz en el mundo. Oiga, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo era bueno para contar cuentos y ahora no soy bueno para hablar de la palabra de Dios, Así hermano? es. Amén. Amén. ¿Qué me está pasando a mí? ¿O qué te está pasando a ti? Amén. Sí, hermano. Hermano, hay unos que hablan como a 65 millas por hora. Hablan y hablan y hablan. Y cuando tienen que hablar se quedan en silencio. Amén. Se les acaba la gasolina. O se les acaba la energía. O el combustible. Sigan. Vamos a ver. Mateo 5, 13. 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois, oiga, hermano. Vosotros sois. Hermano, esa palabra sois tiene un eco poderosísimo en la cosmovisión espiritual. Amén. Un eco. Eco. Eco significa, Así es, amén. tiene una proyección impresionante. Vosotros sois la Amén. sal de la tierra, el sabor de la humanidad, Así es. la luz que alumbra la oscuridad de esta Amén, de esta amén. humanidad. Gloria a Amén, Dios. amén. Hermanos, somos la sal del mundo. Tenemos palabras sazonadas con vida eterna. Amén. Hermanos, ¿usted es cristiano? Sí, amén. Sí, hermano. Por favor. Sí, amén. ¿Usted es cristiano? Gracias a Dios. Amén. Síganos, por favor. Ya. Sí. Ya. Vosotros sois, no, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera Dígame y cómo es que la hollada por sal los pierde su hombres. sabor, hermano. Amén. Porque no consigue uno. A ver. Por ejemplo, yo soy el que va a perder la sal. Y en cambio de venir a evangelizarlos, le vengo a contar cuentos. Y vamos a tomar café y les voy a contar unos cuentos hoy. Amén. Yo estoy perdiendo el sabor. Pero si yo vengo y les cuento testimonios, a ustedes se les va a parar el pelo así, pero les va a gustar. Y le va a decir, cuénteme más, hermano, me gustó, me gustó. Se van a reír un poquito con mis cuentos, pero después van a decir, perdimos el tiempo, les vino a contar cuentos. En cambio, de hablarme de la palabra, me vino a contar cuentos. Ujú. Claro, no es que nosotros seamos 100% espirituales todo el día, Ujú. porque ya no estuviésemos aquí, hermano. Amén. Seguro. Como dijo el mexicano, se le chispotea de vez en cuando. ¿No? Porque todavía somos humanos. Pellizquese, así no le duele, hermano. Siga, por favor. En esas condiciones, la iglesia se vuelve inútil para prevenir la corrupción y para traer el conocimiento de Dios que disipa las tinieblas Ahí está. morales. El conocimiento de Dios que disipa, deshace todos los argumentos del mundo. Oiga, la palabra de Dios, el conocimiento de Él, disipa, deshace, destruye todo lo que es inmoral, todo lo que atenta contra la moral de Cristo. Gloria a Dios. Sí, hermano. De todo esto se desprende que Pablo no enseñaba que este mundo iba a ser cada vez mejor debido a la influencia del Evangelio, sino que sabía que ocurriría todo lo contrario. O sea, Pablo, al pensar de esta manera, él estaba profetizando de cierta manera que este mundo iba de mal en peor. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
2 al 5. 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Si hay hombres amadores de sí mismos, no hay nadie como yo. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Así es, así es. Sí, estoy equivocado, ¿sí o no? No, así es. Como dicen. Siga. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y quiero abrir un paréntesis. ¿Quién es el impío? ¿Es cristiano o no? No. Pues usted la otra vez dijo que sí, que era del que sabe. El cristiano, el impío no conoce la piedad. Impío. Impío es que va en contra de la piedad. Ajá. Impío. Malo. Quizás la conoció un día, pero la negó. Está en contra. Va en contra de la misma piedad. Siga. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, bien. Esta porción de la escritura, si usted se da cuenta, tiene algo muy particular, que encierra todos los tipos de hombres, no de pecados, sino los tipos de personas que hay en el mundo. Bueno, se escapan algunas porque no se pueden incluir todas, pero esto lo está haciendo el Señor. ¿Y sabe para qué? Este es un espejo para nosotros. Que no nos vayamos a parecer como cualquiera de ellos, para que no nos vayan a confundir en el futuro. Pastor, sin afecto natural, ¿cómo es eso? El afecto natural es que no hay amor en ellos, porque Dios es el que produce el querer. Sí. El amor viene de Dios. Sí. Y ellos no tienen afecto natural. Es obvio que haya gente que no tiene afecto natural. ¿Sabe por qué? Porque quizás la madre los dio a luz y los dejó por ahí en cualquier lugar. Muchos los dejan en una cajita, llega la policía, los recoge y se formaron en cualquier lugar, ¿no? Pero no tienen el amor. No tienen afecto. No pueden dar afecto porque nunca lo han tenido. El afecto viene desde los primeros días, cuando ellos empiezan a oír. La dulzura, la ternura, eso es afecto. Sin afecto natural. Grandes delincuentes. Sigan. Las características de los hombres en los días venideros. Aleluya. Pablo advierte que los tiempos que vendrían serían peligrosos. Una palabra Esta es la tercera vez que dice. que lo dice él. Una palabra que solo se vuelve a usar en el Nuevo Testamento para referirse a los endemoniados gadarenos, que son descritos como feroces, en gran manera en Mateo 8:28. Leamos 8:28. Sin afecto. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Permítame. No tengo otra palabra para decir, pero hay un fenómeno acá. No, si me corrigen si encuentran otra. Venían de los sepulcros. Pero le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios? Amén. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que un endemoniado reconoce a Cristo y una persona natural cualquiera
no lo puede reconocer. Ujú. Explíqueme eso, por favor. No lo puede reconocer, hermano. Porque los demonios conocen al Señor y el endemoniado tiene demonios. Amén, sí, pero la gente que no conoce a Cristo también sabe que existe. Ujú. Y me imagino que alguna vez han visto una película en Semana Santa o en... La gente que no conoce de Cristo le gusta ir allá y ver y todo el drama que se presenta. Entonces, el problema está, o sea, la enseñanza está en esto. Que si los hombres saben que no los trajo la cigüeña, sino que fue un milagro que hizo el Señor fertilizar un vientre y de ahí nacer una persona. Gloria a Dios. Entonces, si el hombre no reconoce a Cristo, no tiene que ser cristiano, pero sabe que hay un creador, Amén. Amén. excepto que sea darwinista o que sea solidario de Muldoon y Chamberlain. Ellos no creen. Ellos creen en el creacionismo, evolucionismo. Dice, nació Chita y se convirtió en Tarzán. ¿Sí o no? Ujú. Eso es, o sea, para que ponerle un poco de humor al asunto. Sigan. En ambos pasajes se percibe el aumento del control y la influencia de Satanás. A continuación nos muestra un catálogo de los vicios que caracterizarían los postreros días. Veamos resumidamente sus características. Hombres amadores de sí mismos. Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Este cambio... Son por gratitud. Los actos